sigamos orando, Dios va a hacer algo grande. Pero todo esto nos está diciendo que Cristo viene pronto, que se están haciendo los ensayos para la final trompeta. Mateo 24, se nos está dando un preview de Mateo 24, como cuando tú vas a ver una película, dice preview. Usted está viendo Retorno TV. Saludos hermanos televidentes, qué gran privilegio el poder llegar hasta su hogar. Como siempre, el coanfitrión de este programa, mi amigo, el doctor Osea Tejada, pastor de una iglesia de avivamiento, una iglesia pujante allá en Gutenberg, New Jersey. Y hoy poder compartir contigo, José, de nuevo. Qué bueno es estar aquí. Así es. Tremenda combinación usted tiene hoy. Gloria a Dios, mi pastor. Vamos para adelante con la ayuda del Señor. José, tú llevas años en el evangelismo. Te iniciaste como evangelista y pudiste ser uno de esos que transicionó de evangelista a pastor, que es muy común, ¿no? Jimmy Swaggart también hizo esa transición de evangelista a pastor. Y hoy día eres un pastor evangelista. Y eso te lleva a ti a las naciones, te lleva a ti a llevarle el evangelio a través de todos los medios posibles, incluyendo la multimedia, incluyendo radio, incluyendo televisión, incluyendo tu propia estación que tienes de radio online o radio en línea. Pero siempre ustedes que vienen de ese trasfondo de evangelistas se destacan porque predican mucho esas historias que Jesús se presenta en el Nuevo Testamento, en lo que podemos llamar un evangelismo de presencia, un evangelismo de tú a tú, un evangelismo de diálogo, y notamos muchos de esos personajes, como el caso de Nicodemo, que es un evangelismo de presencia, un tú a tú. Nicodemo, que dio una reunión con él, llegó de noche, se reúne con él. Un evangelismo de presencia, llegó al pozo de Jacob, la samaritana. Un evangelismo de presencia lo encontramos en una de las figuras que se destaca, que es Zaqueo. El evangelio de Lucas, que forma parte de la tríada de los evangelios sinópticos, que se enfocan mayormente en el ministerio de Jesús en lo que es la Galilea. Juan, que toma su propia particularidad, aunque se conecta mayormente en los eventos que tienen que ver con la pasión, que tienen que ver con la entrada triunfal, tiene que ver con el juicio, tiene que ver con la crucifixión, la resurrección. Juan se conecta con las otras tradiciones. Pero Lucas tiene un distintivo. Para mí, Marcos y Lucas son dos evangelios que son muy clave, porque Marcos se considera que fue el primer evangelio que se escribe, y Marcos fue discípulo de Pedro, pero Juan Marcos también estuvo en la obra misionera con Pablo. Él vivió de dos fuentes, que era la fuente paulina y la fuente petrina. Pero Lucas, mientras estoy en este inicio contigo, Lucas tiene unas historias que son, para aquellos que somos seminaristas, que recibimos entrenamiento a nivel de seminario, que son unas historias totalmente lucaninas. O sea, que estas historias no aparecen en los demás evangelios. Por ejemplo, Lucas te habla de la parábola de las 99 ovejas. Eso no aparece en otro lugar. Lucas te habla del hijo pródigo. Es una historia muy singular del evangelio de Lucas. Y Lucas te habla de Zaqueo, que es una historia muy singular. Y yo quisiera que hoy pudiéramos ir nosotros a repasar algo de lo que dice el capítulo 19, ese encuentro entre Jesús y este publicano llamado Zaqueo, que era rico, pero se había hecho rico a costillas de los demás. Y este encuentro lo lleva a una conversión tal que hay un desprendimiento en su vida. Y yo quisiera que tú me ayudaras como evangelista a poder comunicar lo que implica la salvación cuando llega a la vida de una persona y las cosas que muchas veces la persona tiene que desprenderse. Para uno quizás es dejar el cigarrillo, la heroína, la cocaína, para otros dejar de robar, de mentir.
Pero imagínate un político que se convierta, o muchos abogados o letrados que muchas veces tienen que apelar a la mentira para defender a alguien. Por favor, José, vamos a considerar esta historia de Jesús y Zaqueo y vamos a ver qué desprendemos de aquí. Quizá en este programa o en un próximo programa. Así es, mi pastor. Muchísimas gracias. Es un honor siempre estar con usted. Amén. Aquí, compartiendo, muy feliz, agradecido con Dios. Y bueno, el evangelismo, mi pastor, tiene que ver un alto porcentaje o un altísimo porcentaje de las personas que se convierten a través de ese evangelismo personal, del tú a tú. Por eso es que cuando miramos la Biblia, usted va a ver a Jesucristo todo el tiempo evangelizando entre multitudes, pero también personalizado, atendiendo situaciones personales de la gente. Y el evangelismo nunca pasará de moda. Eso es algo muy importante que hoy por hoy la iglesia tiene que saber, que no podemos callar. Tenemos que hablar acerca de Jesucristo continuamente, tenemos que estar constante hablando de Jesucristo, y eso es como una fuente inagotable, porque eso funciona como la ley de la siembra y la cosecha. Entre más uno nos da, más Dios nos da. Entonces, José, ese énfasis de ese evangelismo personal, que hoy también se le conoce como el evangelismo presencial, ese evangelismo que se enfoca en una persona que lleva quizás a un encuentro planificado o un encuentro no planificado. Que Jesús, en el caso del pozo de Jacob, llegó hasta allí, la samaritana llegó y ahí Jesús aprovecha para poderle ministrar a esta mujer, que es tanto el impacto que tiene, que ella vino a buscar agua, dejó su cántaro y salió corriendo y se regresó sin el agua que tenía que llevar. Ese día me imagino que el que vivía con ella, que no era su marido, se le quejó. ¿Y el agua dónde está? Pero esta mujer llegó con 2 cántaros vacíos. Primero ese cántaro, que era para buscar esa agua literal del pozo de Jacob, que tú has visitado. Yo he visitado demasiadas veces. He compartido con el sacerdote ya anciano, que es el custodio allí en el área de Nablus, allá arriba. He tomado agua del pozo de Jacob, agua que se puede tomar. Pero ella llegó con otro cántaro vacío, que era el cántaro del corazón. Aunque dejó el cántaro que vino a llevarse agua material o literal, no obstante el cántaro del corazón se lo llevó lleno. Y regresó allá a Sicar y comenzó a compartir la experiencia que había tenido de haber tenido la revelación del Mesías. Antes de Pedro tener la revelación de que Jesús era el Cristo, porque Jesús le dice: no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta mujer le dice: me parece que tú eres el Mesías, que tú eres el enviado, que tú eres el que habría de llegar. Y ella se ve y comparte esa experiencia, pero Jesús lo hace en un tú a tú. Cuán importante es nosotros no solamente ministrar a las multitudes como Jesús le tocó ministrar desde el monte de las bienaventuranzas, desde la barca, pero tener ese modelo de Jesús, porque hay diferentes modelos de evangelismo. Está el modelo Filipo, está el modelo Andrés, está el modelo de la samaritana, pero ese modelo de Jesús es el modelo que debemos tener en nuestras vidas, porque Jesús logra en su modelo acercarse a donde está esta mujer, llevarle la experiencia. Pero ahora en ese modelo Jesús alcanza a un hombre llamado Zaqueo. ¿Qué sabemos de Zaqueo? Primero, se ve, como usted acabó de explicar, que Zaqueo tenía una personalidad un poco complicada, porque aunque era un trabajador de la ciudad, él se quedaba con una parte del dinero de la gente. Pero vemos una invitación a la casa, donde Jesús mismo se invita a la casa, porque él vio su actitud. Él vio que subirse a un árbol solamente para ver de cerca al Señor, él nunca imaginó que Jesucristo estaba pendiente a esa buena actitud. Esa experiencia lo lleva a que Cristo ahora le dice: es necesario que yo pose en tu casa, es necesario. O sea que Jesús iba entrando a Jericó. En Jericó Jesús se encuentra con un hombre llamado Zaqueo. Jericó se destacaba por los bálsamos,
las esencias que producía y hasta el día de hoy. La ciudad de las palmeras se le conoce. Exacto. La ciudad de las palmeras. La segunda ciudad conquistada cuando se entra a la tierra prometida. Zaqueo, como tú describes, era uno que trabajaba para el gobierno romano. Y el gobierno romano no le importaba. Después que tú me des lo mío, lo que coja por encima es tuyo. Los publicanos se hacían millonarios, porque ellos buscaban lo de ellos. Es como cuando se trabaja en bienes raíces, que se le pone la mano en la venta de un realtor. Tú le dices, lo que yo quiero por mi casa es tanto. Lo que tú saques por encima, pues será comisión extra para ti. Y si tú tenías en mente venderle en 200,000, el realtor dice, no, esto hay que venderle en 300,000. Porque él quiere ganarse, ¿cómo está? ¿El 3% o cuánto está? Ahorita no estoy muy claro. Pero antes estaba un 3%. Sí, significa que un 3% se lo iba ganando. Jesús se acerca a Zaqueo. ¿Cuán importante en tu experiencia es tener ese encuentro con una persona que podamos provocarlo? Porque Zaqueo lo que quiso es ver al Señor. Zaqueo significa puro, ¿no? Y Zaqueo lo que hace es subirse a un árbol sicómoro, que allí tienen uno. Posiblemente no fuese el árbol donde Jesús subió, pero a los turistas hay que enseñarle algo. Cuando yo los llevo y tú los llevas allí, le decimos aquí, antes tú le das la vuelta, ahora le hicieron una verja, pero ¿qué importa? Él se sube a un árbol sicómoro, porque era bajo de estatura y quería tener una mejor visión del Señor. Pero Jesús viene intencionalmente, y es la intencionalidad cuando hablamos de nuestro Señor, que muchas cosas tienen que suceder intencionalmente para ganar almas para Cristo. Vamos a hacer este receso y vamos a regresar en breve, considerando nuevamente esta temática. Y yo sé que mi amigo José A. Tejada tiene mucho que decirnos sobre esa intencionalidad para ganar un alma para Cristo. Regresamos en breve. Ya volvemos con Retorno TV. Les quiero invitar a que pueda adquirir alguno de mis libros, los cuales han sido publicados por Editorial CLIE, por Editorial Portavoz, Casa Creación. Mis últimos libros con la Editorial CLIE son Animales de la Biblia, son 70 exposiciones sobre animales de la Biblia, un safari bíblico. También el libro La muerte, el luto y la esperanza, que será de gran bendición para aquellos que están pasando y aquellas por la experiencia de perder un ser querido o que están enfrentando alguna noticia de tristeza para ellos mismos. También puede adquirir mi libro sobre Pablo, 45 sermones sobre Pablo en el libro de los Hechos, que será de gran motivación. Y mi último libro, que es Cuidado con los extremos, donde abordo el tema del uso de los dones, el abuso de los dones y cómo podemos cuidarnos nosotros de no irnos a extremos. Por un lado, negar la manifestación de los dones, por otro lado, abusar de la manifestación de los dones, pero va a ser un libro que va a edificar su vida. Lo puede conseguir directamente visitando a portavoz.com, portavoz con Z, portavoz.com, una sola palabra, clie.es, clie.es. También puede visitar Barnes & Noble, Amazon y visitar su librería cristiana favorita. Ponga simplemente en Google de Keating Silva, libros de Keating Silva, y los puede adquirir. Así que le invito a que disfrute algunos de los libros que Dios me ha permitido escribir para edificación del cuerpo de Jesucristo. Que Dios me le bendiga mucho, este servidor, Keating Silva Bermúdez. Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Soy el pastor José A. Tejada y aquí estoy para hacerte una invitación a nuestro viaje. Ese viaje será del 5 al 16 de mayo 2024 y será de aquí de Estados Unidos. Estaremos saliendo de Texas y de Nueva York y iremos a Egipto, Jordania e Israel. Y quiero invitarte para que esté en diferentes lugares bíblicos, en los diferentes países donde vamos a estar. Ahí estaremos en el área donde están las pirámides, el monte Sinaí. Estaremos también tomando un barco ahí en el Cairo, en el río Nilo.
Estaremos en Jordania, en Petra, una noche con los beduinos del desierto, ahí en Jordania. Y también en Israel estaremos en el Muro de los Lamentos, en la tumba vacía, en el Monte Carmelo. Estaremos también en la Galilea e iremos a Belén, a Jericó y diferentes lugares bíblicos ahí en Israel. Y yo te invito, y será del 5 al 16 de mayo 2024. Será una bendición maravillosa que venga con nosotros y una experiencia inolvidable. Así que no te olvides, ven con nosotros y gozará de esa tierra bíblica y profética, tierra de reyes y profetas. Que la paz de Dios sea contigo y hasta pronto. José, estaba tocando ese punto de la intencionalidad, que hay cosas que tienen que hacerse de manera intencional, hay cosas que se tienen que provocar y hay momentos que tienen que ser creados para ganar un alma para Cristo. ¿Qué tú nos puedes hablar en tu experiencia? Tú fuiste conductor, estuviste taxiando, te he visto activo en los aviones, en los aeropuertos, pero tú intencionalmente quieres llevarle esa palabra del Evangelio del Reino a esa persona. Háblanos de cómo eso se debe hacer. Me gusta mucho la palabra intencionalmente. No la había escuchado por mucho tiempo, tal vez, esa palabra, pero ese anhelo que uno tiene, que la gente conozca a Cristo, hay que buscar el momento. Y uno tiene que saber el momento adecuado para uno entonar una conversación con alguien. Yes. Entonces, primero, en lo mío personal, yo uso el tratado. Esa es la forma de abrir la conversación con alguien. Si la persona recibe el tratado y me da la oportunidad y me habla un poquito, yo puedo comenzar allí a hablar con él o con ella y le invito a la iglesia, etc. Pero es una puerta que se abre y de cualquier forma Dios siempre tratará, porque se cree que un 10% de la persona que uno le habla van a responder positivamente. Amén. Entonces, cuando uno decide hablar, que dicho sea de paso, mi pastor, se ha perdido de vista el evangelismo personalizado. Se ha perdido porque antes, yo recuerdo cuando yo me convertí, usted veía los sábados, la gente salía con tratados por las calles, a repartir tratados, a invitarle a la iglesia el domingo. Pero poco a poco las personas fue como pasando de moda ese asunto. José, cuando joven, y para que siga ese mismo punto, nosotros le llamábamos a eso, vamos a pescar. Y precisamente lo tomábamos cuando los discípulos le dicen a Pedro, que el Señor le dice, el ángel le dijo, vayan a Galilea y esperen que Él se va a ver con ustedes allí. O sea, le puso una cita en Galilea. Cuando Jesús está manifestándose Exacto. en su resurrección aquí en Judea, y eso es 3 días de camino, a veces hasta 4 días. O sea, tú puedes ver en esos 40 días todo lo que tuvo que pasar. Entonces vemos la historia. Y los discípulos dijeron, 7 discípulos, vamos a pescar. Y se fueron con Pedro. Y en aquellos años, cuando yo era joven, le llamamos a eso pescar. Cuando el pastor decía, el sábado vamos a estar en tal punto, o el domingo después de la iglesia en tal punto, y hay que pescar. Y era que, yo era joven y yo estaba vigilando aquel que yo quería pescar. Le decía a los panitas míos, le decía, ese es mío. Y le decía, esa es mía. Esa es la pesca y decía, milagrosa. entonces, es que yo veía que me miraba mucho mientras se estaba ministrando. Ya yo estaba, de nuevo vuelvo a ese momento, a esa intencionalidad de decir, es el que tengo que alcanzar. Eso se ha perdido, José. Debemos volver a eso. Debemos volver, porque cuando uno habla de pescar alma para Dios, uno tiene que hablar, uno tiene que buscar la conversación, uno tiene que abrirle a la persona para que la persona nos dé la oportunidad. Entonces, poco a poco, en el caminar, al pasar los años, las cosas han ido cambiando. Estamos viviendo un nuevo mundo. Eso es un así. mundo donde ya se evangeliza a través de internet, a través de las diferentes redes sociales, pero el evangelismo personal se manifiesta y llegamos hasta las casas. Nosotros llamamos a eso casa de salvación. Vamos a las casas, ¿por qué? Porque en las casas nos hacemos amigos de las personas, podemos compartir juntos y se puede evangelizar personalmente. Hay muchas personas que no entienden eso y muchos años atrás se daban muchas campañas evangelísticas,
pero el fruto era poco. Exactamente. Porque no había, primero, el seguimiento adecuado para cada persona, y segundo, que se perdían de vista, se convertían, supongamos, 3,000 personas, pero tal vez 500 o menos, o 200 quedaban. Muchos se convertían a las 10 de la noche y a las 11:30 ya están descarriados de nuevo. Claro. Porque no había ese seguimiento. No había consolidación, Sí. no había seguimiento, no había orientación. Entonces yo creo que si la iglesia evangeliza y tiene como un punto de partida llegar a la persona personalizada, no importa a través de cómo sea, la persona van a escuchar, van a responder, pero le vamos a dar seguimiento en las casas. Me gusta eso que acabas de enseñar y creo que hay 2 ilustraciones bíblicas. En la primera pesca milagrosa, casi textualmente se repite lo mismo. Jesús dijo echar la red a la derecha. Los discípulos no podían pescar. Y en la segunda pesca es el Cristo resucitado que vuelve y dice echar la red a la derecha. En la primera pesca era tanto la pesca que ellos pidieron ayuda de otras embarcaciones que los ayudaran con la red. Era demasiado. En la segunda pesca fue tan fuerte y de tal magnitud que el evangelista Juan dice que pescaron 153 pescados. O sea, los padres de la iglesia jugaban con el 100, el 50, el 30, pero en realidad el número lo que quiere indicar el evangelista es que fue una pesca de 153 pescados. Eso era una super pesca. Exactamente. Pero y la pesca era tan fuerte que casi la perdieron ellos, pero llegó hasta la orilla. Y esa es la importancia de que podemos tirar la red, podemos pescar demasiado, pero si no sabemos traer esa red hasta la orilla, vamos a perder la pesca. Y el evangelismo personal nos ayuda a tener ese nivel de conservación y luego consolidar a esos nuevos convertidos a través de un discipulado que sea eficiente, ¿no? Porque a veces queremos consolidarlos a ellos con un discipulado que va dirigido a creyentes viejos. Ese nuevo creyente tiene que darle lo más simple, llevarle al Evangelio de Juan, enseñarle lo que es orar, porque ahora antes rezaba, ahora se convierte y tú tienes que enseñarle que no es rezar, porque ellos dicen, no, yo rezo todos los días. Pero es repetir el Padre Nuestro, es repetir el credo, es repetir el Ave María. Y la oración es más profunda. Amén. Porque la oración te lleva a una intimidad con Dios. Y no está mal que si usted le reza todos los días, es importante tener esa relación con Dios. Y yo admiro a esa comunidad que me dice, no, yo rezo en las mañanas, yo rezo en el mediodía, yo rezo por las noches. Pero qué bueno es que después de ese rezo, eso se transforma en una oración y que a la misma vez siga siendo alimentado y que tenga un pastor que lo vaya dirigiendo. Porque si se convierte y no tiene pastor, lamentablemente lo que se hizo en su vida a través de un evangelismo personal, lo que ha hecho el Espíritu Santo en su vida, dándole un nuevo nacimiento, pronto ese nuevo nacimiento desaparecerá y será de nuevo el muerto espiritual que era antes. Así es, por eso es la continuación de darle alimento espiritual y atender a ese nuevo creyente. Es decir, que sería un fenómeno que la persona puedan olvidarse de una criaturita que nació. Si nace un niño, nunca la mamá o el papá lo van a soltar. Van a estar allí atendiéndolo, Yes. enseñándolo a caminar, enseñándole a comer, etc. Asimismo es la vida de un recién convertido. Necesita atención personalizada de alguien que se haga amigo en la congregación de esa persona para darle seguimiento, de alguien que esté dispuesto a escuchar a esa persona. Si la persona quiere hablar, yo estoy aquí para escucharte. Eso es así. Entonces los pastores no podemos atender a todo el mundo a la misma vez, pero hay un equipo ministerial que atiende a las personas. Esos son los auxiliadores, Sí. los ayudantes, los que trabajan, porque aquel hombre que fue cargado en una camilla por 4, Jesús hizo el milagro. Él, aunque no expresó la fe, pero se dejó cargar. En otras palabras, estuvo dispuesto a ver qué sucede. Pero dice que Jesús, al ver la fe de ellos, la clave es que hubieron 4 que lo cargaron. El pastor predica, tú evangelizas, pero tiene que haber gente que ayuden a que finalmente esa persona venga a los pies del Señor y que persevere sirviendo al Señor.
Claro, que persevere, que esa es una de las ventajas grandes que yo descubrí cuando llegué aquí acerca de la palabra de Dios, del fundamento, de cómo se recibe a la gente, cómo se preparan las personas cuando llegan. Nosotros le llamamos discipulado de los viernes, que es el primer nivel. Toda persona que se convierte en nuestra iglesia pasa al primer nivel, que es donde se le enseñan los pasos básicos. Qué bueno. Pero alguien se hace amigo de esa persona del equipo para estarle llamando. Me gustó eso, se hace amigo, porque precisamente como amigo se va a encargar de cuidar de esa persona. Exacto. Va a ser su Timoteo, va a ser su cuidador, va a ser el que le va a enseñar, y muchas veces le va a decir cuando no está flojo, pasemos al altar para que Predicador ore por ti. Y en realidad lo lleva hasta el altar, va a ser su cargador. Entonces tú tienes esa persona que se encarga. José, muy interesante todo esto. Estamos llegando al final de esta programación y vamos a regresar porque esta temática creo que nos va a tomar uno o varios programas. Y así que ahora te quiero pedir por favor que hagas una oración y bendiga a aquella amiga, aquel amigo que necesita que Jesús sea su Salvador y su Señor. Por favor. Amén. Si usted desea aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, haga esta oración conmigo y diga: Señor Jesús, abro mi corazón y te pido perdón. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón y te acepto como mi Señor y Salvador. Amén. Si usted hizo esa oración, le felicito, ha dado el paso más importante de su vida. Comience leyendo el Evangelio de San Juan o el Evangelio de Juan y visitando una iglesia cercana a donde usted está. Comience leyéndose el libro de Proverbios, que le da sabiduría. Son 31 capítulos y puede leerse un capítulo por día en aquellos meses que son de 31 días. Y no se olvide, haga oración en la mañana, por la tarde y por la noche, aunque sea una oración corta. Dios me les bendiga a todos, me los cuide y los guarde. Amén. Hasta pronto. Dios lo bendiga, mi pastor. Amén.